Bueno, muy buenas noches a todos, a todas, mucho gusto saludarlas, espero que se encuentren muy bien, agradeciendo desde ya Hola, buenas que noches. puedan habilitar su cámara para que podamos estar todos atentos y conocernos de una mejor manera. Mi nombre es Miguel Morales y voy a estar a cargo de este curso, específicamente en el curso de tecnologías innovadoras de la educación número 1, en la sección D, los cuales vamos a tener los días jueves, cada 15 días, a las 8 de la noche, la sesión de videoconferencia, que nos va a permitir complementar la información y materiales compartidos en la plataforma. Me da mucho gusto saludarlos y esperando que podamos ya iniciar con esta primera sesión sincrónica, tomando en cuenta que ya tenemos dos o tres sesiones anteriormente con la información ya colocada en su plataforma. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ir viendo ahí algunos contenidos e información general. Como ustedes han podido observar, tenemos ya en la plataforma educativa 4 módulos dispuestos para este curso. Ahí ustedes seguramente ya observaron el programa del curso. En este documento se detalla cada uno de los objetivos del curso, específicamente lo que se espera desarrollar al finalizar la maestría, pero también las competencias que se esperan desarrollar al finalizar el curso. Cabe mencionar que hoy tenemos nuestra primera sesión sincrónica, 24 de julio. Sin embargo, ya tuvimos dos sesiones asincrónicas, 10 y 17 de julio, haciendo alusión de que en este modelo de educación virtual tenemos sesiones asincrónicas. Básicamente compartimos material en la plataforma, desarrollamos algunas actividades de apoyo y también estoy pendiente si en dado caso alguien necesita apoyo o soporte en alguna actividad en especial. Y cuando estamos en sesiones sincrónicas, es decir, a través de la videoconferencia de Zoom, lo que hago normalmente es reflexionar sobre algunos temas vistos durante la semana, hacer algunas actividades, resolver dudas, también plantearles algunos casos de estudio para que podamos desarrollar en las sesiones de clase. Entonces, les invito a que antes de cada una de las sesiones por medio de Zoom que tengamos planificadas, ustedes puedan haber revisado todos los contenidos, anotar sus consultas, sus dudas, o si ustedes quieren complementar un poco más la información, pues también hacerlo de esa manera. Entonces, para que lo tomen en nota. También ahí van a ver las sesiones de agosto, septiembre, octubre y noviembre para que las puedan calendarizar. Algo importante que les mencionaba, ahorita vamos a hablar un poquito de ello, pues el curso tiene 4 módulos. El primer módulo es de fundamentos y perspectivas de la tecnología educativa. Ahí está cada uno de los contenidos vistos durante la semana. Hasta el momento se han publicado 3 semanas de contenido. Estamos hablando hasta la parte del enfoque pedagógico innovador mediado por tecnología. La próxima semana vamos a habilitar los modelos, específicamente SAM, TPAC y la matriz de integración. Y con esto daríamos por finalizado el módulo 1. Vamos a ir viendo también que vamos a tener algunas actividades que ya están planificadas en cada uno de los módulos para que ustedes también lo tomen en cuenta. Ya ahí ustedes seguramente vieron los contenidos, la distribución de cada una de las semanas y específicamente en las tareas. Aquí ya, como pudieron observar, hay algunos materiales o unas Buenas actividades noches. ya habilitadas. Buenas noches, bienvenido. Entonces, aquí en las actividades de aprendizaje tenemos la primera de ellas, que ya la habilité, si no estoy mal, es un podcast. Ese se tiene de expectativa la entrega 31 de julio. Por favor, tomen nota que tienen hasta las 11 de la noche con 59 minutos para que puedan enviar la tarea. También tomen nota que la planificación de la entrega de esas tareas ya está planteada desde un inicio del curso, entonces es importante que puedan dosificar sus actividades y cumplir con las tareas. Normalmente no damos extensión en cuanto al el tiempo de entrega de tareas porque tenemos que evaluar y luego se complica cuando cada vez más hay personas que pues van pidiendo alguna extensión de tiempo. Entonces normalmente no lo realizo de esa forma. Tomen nota de las actividades, ahí pueden ver, son 8 actividades durante el curso, dos correspondientes a cada módulo. Ahí tienen las fechas de entrega y se van a ir habilitando
conforme ustedes vayan viendo en la plataforma. La metodología del curso es virtual, seguramente ya tienen experiencia en los cursos previos. En este curso normalmente paso lista al momento de ver la grabación y los nombres de cada uno de ustedes. Entonces, esta grabación queda publicada el día de mañana, antes de las 10 de la mañana. Seguramente ustedes ya van a ver la grabación si quieren volver a revisar los materiales o si por alguna situación, dificultad o inconveniente, pues no pudieron asistir, pues pueden ponerse al día con la grabación. Entonces ahí también vamos a realizarlo. Vamos a tener el registro manual de asistencia. Dice acá, fíjense que todavía no me han habilitado esa opción o no me han hecho el detalle. Entonces, por el momento, yo tengo la lista de participantes en la sesión de Zoom que queda almacenada en la grabación y con base a eso, pues tomo la parte de asistencia. Pero ya les voy a compartir información para la próxima sesión. Importante, cada una de las tareas vale 10 puntos. Hacemos una zona de 70 y hay un proyecto final de 30 puntos. Entonces ahí ya ustedes seguramente tuvieron la oportunidad de revisar el contenido. No voy a entrar en todos los detalles del programa del curso, pero como ustedes ven en su plataforma, tenemos cada una de las sesiones acompañados de un material de lectura, en algunos casos foros de discusión. Ese material de lectura casi siempre está acompañado con material de apoyo. Principalmente los materiales de apoyo son investigaciones, algunos informes o datos estadísticos relacionados al tema que estemos viendo durante la semana. Luego, como podemos observar, ya tienen aquí la asignación. En la asignación, si ustedes le dan clic, ahí le dan un clic al documento y si ven en el documento, pues ya está toda la información en cuanto a la actividad. Es importante que tomen en cuenta las instrucciones. Esta primera actividad es un podcast. El podcast, ustedes aquí hago un procedimiento básico de cómo elaborar el podcast. Pueden utilizar cualquier tecnología para la elaboración de podcast o la grabación de audio. Y necesito que cuando suban los materiales, pues lo puedan subir el link o el documento o archivo de su audio, en este caso podcast. Entonces, esto es importante ya para que lo tomen en cuenta. Estamos en una maestría de innovación educativa o de uso de tecnología educativa. Estamos en un curso específicamente donde vamos a ver muchas tecnologías emergentes aplicadas a la educación y como de todos es sabido, seguramente el uso de la inteligencia artificial facilita mucho el desarrollo de algunas actividades. En este curso en especial yo voy a fomentar mucho a que la utilicen, pero que la utilicen también de una forma responsable y ética. Uno de los principios que necesito es que cada vez que ustedes utilicen alguna herramienta de inteligencia artificial, por ejemplo, ChatGPT o Gemini o Copilot, la que ustedes utilicen para su tarea, es importante que declaren su uso, es decir, que citen cómo la utilizaron y que utilizamos la norma APA 7 para que ustedes puedan citar la fuente, en este caso, la herramienta que están utilizando. Entonces, eso sí es importante. Sí suelo motivar a que la utilicen mucho, pero también es importante saberla utilizar de forma adecuada y ética. Entonces, por favor, em, obviamente hay herramientas que permiten detectar si está hecho con inteligencia artificial. Obviamente se puede detectar en qué parte se utilizó. Yo tengo muchas herramientas que puedo detectar, pero no quisiera llegar al punto en anular alguna actividad por el mal uso de la inteligencia artificial. Entonces sí tienen que tener mucho cuidado con eso, por favor, para que lo tomen como nota. Entonces, estos son, llamémoslo así, los anuncios comerciales antes de iniciar con la primera sesión, tomando en cuenta que ya tenemos pues ya 3 semanas de contenido y esta no es nuestra primera reunión por medio de Zoom. Entonces quería iniciar compartiendo algunos datos generales en cuanto a la metodología, en cuanto al plan de estudio, en cuanto al tema de actividades. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, consulta relacionado a lo que acabo de conversar, la parte de metodología de curso, la parte de plan de estudios y la parte de actividades de aprendizaje. Si tiene alguien alguna duda, este sería el momento para que la puedan hacer, por favor.
¿Ok? Solo una pregunta, profesor. Por Si, tu- favor. si tuviera alguna cuestión que preguntar, ¿es permitido comunicarse directamente con usted? Eh, ¿Durante la sesión de Zoom o fuera de la No, sesión de Zoom? si hubiera una duda X, se le puede escribir de forma privada, Sí, 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 con mucho gusto. En la plataforma tienen una opción de mensajes directos que lo pueden hacer ¿ok? directamente en la plataforma o bien a mi correo electrónico. También con mucho gusto. Seguramente aquí lo publiqué en la plataforma, si no estoy mal. Aquí está. Este es mi correo electrónico, mmorales@fausac.edu.gt. En la medida de lo posible, conforme ustedes me envíen sus dudas, sus consultas, comentarios, con mucho gusto voy a ir respondiendo. Pero muchas gracias, Patricia Diegues. Muchas gracias por la consulta. Ok, bueno, vamos a iniciar entonces con algunos puntos que quiero compartirles el día de hoy. Vamos a hablar de dos puntos en específico. Seguramente ustedes ya vieron el material. Ya voy a hacer una reflexión muy, muy rápida de algunos puntos importantes. Primero, para las personas que no me conocen, pues me he dedicado los últimos 20 años al tema de tecnología educativa. Tengo un doctorado en temas de tecnologías de la información, específicamente ingeniería de la información. Y mis líneas de investigación actualmente es la inteligencia artificial, el tema de los MOOC, el tema de innovación educativa como tal y STEAM. Entonces ahí es mi campo donde normalmente actúo. Trabajo en una universidad privada como director del área de educación digital y ya tengo una buena cantidad de tiempo en temas de elaboración de cursos y desarrollo de materiales educativos online. Entonces poco a poco nos vamos a ir conociendo y seguramente vamos a tener el gusto de poder interactuar un poquito más y conocernos con más profundidad. Hay una actividad que se publicó durante la primera semana. Eso lo hago con el afán de poder conocer un poquito mejor a mis estudiantes. Entonces, aquí hay dos datos importantes del diagnóstico que les compartí. Tuve las 23 respuestas y aquí está la información de dos preguntas que me interesaba conocer. Uno es que si tienen experiencia previa en el campo de investigación. Normalmente el 30.4% me indicó que es docente en el área de metodología, entonces seguramente ya tiene experiencia en la parte de investigación. Luego hay otro porcentaje que participa en un diplomado en la línea de metodología e investigación. También hay un porcentaje muy pequeño que ha publicado artículos científicos y que también hay un porcentaje que no tienen ninguna experiencia previa en el campo de investigación. Este no es un requisito. Sin embargo, en este tipo de curso me gusta mucho compartir algunos artículos científicos porque si estamos hablando de tecnología educativa, esto cambia mucho y entonces suelo compartir muchos artículos científicos. Entonces, no es un requisito, no es necesario que tengan experiencia previa en el campo de investigación, solo tomen nota que normalmente comparto mucha información relacionada a estudios o a publicaciones científicas que nos permitan tener una referencia académica válida. Otro punto importante que me permite conocer a mis estudiantes es cuando les hago la pregunta si ya conocen tecnologías o tendencias en el campo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, aquí me llama la atención que muchos de ustedes pues ya están trabajando con el tema del aula invertida o el aprendizaje basado en proyectos, que fueron los dos puntos que salieron con mayor ponderación, 65%. Luego la parte de gamificación, también es interesante conocer que ya estén implementando algunas estrategias lúdicas. Luego tenemos el tema de inteligencia artificial. Creo yo que es un tema, pues, aparte que está de moda, es un tema que se está popularizando o ampliando mucho en el tema de educación superior o educación media, primaria. También estamos utilizando mucho la IA. Entonces, son de los principales tópicos que ya están utilizando. Me llama la atención que no han tenido o no han utilizado el tema de realidad aumentada, que es algo que también se está trabajando, o también la parte de aprendizajes personalizados. Pero bueno, vamos a ir avanzando durante el curso y es el objetivo principal de este para que ustedes puedan conocer las tecnologías más importantes en el campo educativo. Ya les platiqué un poquito en cuanto a la presentación del curso, no voy a entrar en detalle nuevamente, solo tomen nota que es un curso cuyo objetivo principal es que ustedes puedan conocer
todas aquellas tecnologías que permitan innovar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, aparte de la tecnología, en mi curso van a darse cuenta que me gusta mucho enfocarme en cómo puedo yo aplicar esa tecnología. Es más importante el cómo enseño que qué tecnología utilizar. Entonces, siempre vamos a hablar de tecnologías, pero desde una perspectiva de cómo puedo utilizarlas adecuadamente en mi clase. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar. Los módulos, importante, son cuatro módulos: fundamentos, estrategias, diseño y el tema de integración tecnológica de forma ética, inclusiva e innovadora. Entonces, esos son los cuatro módulos. Cada módulo tiene una duración diferente de contenidos o de semanas y a lo largo de cada módulo vamos a tener dos tareas asignadas. ¿Ok? Bueno, voy a iniciar con algunos temas y algunas reflexiones. Vamos a iniciar para que empecemos a revisar algunos temas importantes. Voy a hacer una revisión muy rápida de algunos conceptos que dejé compartidos en los documentos en la plataforma. Quisiera iniciar con un concepto importante, hablar de cómo la tecnología está cambiando diferentes industrias. Y voy a hacer énfasis en cuatro industrias y luego voy a hablar de la educación. Lo primero es el tema de almacenamiento. Lo que ustedes ven en la imagen es un disquete de 1.4 megas, si no estoy mal, de 5 1/4, que hace más o menos 20 años todavía lo utilicé cuando estaba estudiando mi ingeniería y que lo utilicé con Pascal. Recuerdo yo que era un programa de programación, ¿no? Eso ya es obsoleto. La industria de almacenamiento se tuvo que adaptar a la transformación y a las nuevas necesidades. Hoy en día ya ni siquiera, por lo menos en mi caso, la memoria USB utilizo, sino que utilizo normalmente sistemas en la nube que permiten el almacenamiento y la información. Entonces, la primera industria que quiero hacer reflexión es el tema de almacenamiento. La segunda industria es la fotografía. Ese tipo de dispositivo, si se lo enseñamos a nuestros estudiantes de primaria, secundaria, básicos, diversificados, seguramente nunca lo utilizaron o no nunca lo conocieron. Sin embargo, nosotros o la mayoría de nosotros conocemos ese dispositivo que nos permitió hacer la toma de fotografía. Esa industria en los últimos 20 años también ha sido transformada. De hecho, ya ni siquiera las cámaras digitales son necesarias, porque las cámaras digitales pues únicamente toman la foto y queda almacenada en el dispositivo. Hoy en día, los celulares son los que han tomado ese territorio o ese mercado donde toman una fotografía con muy buena calidad, la almacenan en el celular o en la nube y además la comparten en redes sociales. Entonces la industria de la fotografía tuvo que aprender a adaptarse a los cambios tecnológicos. Si hago alusión a otra industria que puede ser sensible a los cambios, es el tema de la música. Lo que ustedes ven en pantalla es un acetato de 55 o 60 revoluciones que tenían como 5 o 6 canciones y que teníamos que tener mucho cuidado con la aguja para que no se rayara el LP. Esa industria en los últimos 20 años ha cambiado y evolucionado. Seguramente ustedes también pasaban por el cassette, por el Discman, por el iPod. Ya hoy en día ya no necesita un dispositivo, sino que un usuario en Spotify o en un sistema de streaming que permita escuchar música. Y algo fascinante, en los últimos 2 años han integrado mucho la inteligencia artificial. Entonces, el algoritmo de inteligencia artificial en estos servicios de streaming está conociendo los sentimientos, entre comillas, conociendo de las personas y dependiendo la primera o segunda canción que ustedes colocan en su play, automáticamente empieza a darle recomendaciones de música en función de su estado de ánimo o también en función del estilo musical que ustedes escuchan. Esto también está muy avanzado. Y por último, la industria de la información, ¿no? Yo soy de la época de ir a la Biblioteca Nacional, tomar un libro de texto, leerlo, hacer una síntesis y escribir un ensayo. Imagínense pedirle eso ahora a los estudiantes, creo que estarían en otro universo paralelo que no lo harían seguramente. Pero eso también se evolucionó en lo que ustedes ven en la imagen, las enciclopedias, luego la Incata 99, seguramente todos pasamos por esa fascinante CD de información, y luego caímos al Internet. Hoy en día ya ni siquiera el Internet es el dueño de la gestión del conocimiento e información,
sino que estamos hablando de la inteligencia artificial. Ya hay varios estudios científicos que han demostrado el cambio de hábito por parte de los estudiantes. Ya no buscan en el Internet, en los navegadores, sino que lo que hacen primero es preguntarle a ChatGPT. Es un cambio del paradigma en donde encuentran información. Entonces, también es importante ver cómo la industria de información se ha actualizado. Y así les puedo comentar varios ejemplos de diferentes industrias. El tema de la comunicación. ¿Se recuerdan que antes para escuchar un noticiero teníamos que esperar a las 10 de la noche para escuchar noticiete? Hoy, ex Twitter, en cuestión de segundos ya estamos informados si hubo un terremoto o si hubo algo en algún otro país. La agilidad de la tecnología. Ahora, la primera reflexión que vamos a seguir conversando, porque vamos a hablar de tecnología, es que venimos de una promesa del cambio a través de la tecnología. Y lo que ustedes ven en las imágenes, tengo básicamente imagen de un modelo industrial 1961, haciendo como referencia a una imagen donde el profesor es el dueño del conocimiento, entre comillas, dicta una clase y el estudiante solamente escucha. En el 2001 seguimos con el mismo modelo donde el estudiante solamente es un ente pasivo. Y pasamos por la pandemia y lo único que hicimos fue cambiar del salón a un Zoom, pero sigue siendo el mismo modelo en la mayoría de los casos donde el profesor dicta una clase magistral y el grupo de estudiantes escucha. Si se dan cuenta, no hemos realmente obtenido de la tecnología una solución a varios problemas que tenemos en la educación, como el tema de la transmisión de conocimiento o el tema de trabajo en equipo o el tema de la evaluación. Entonces ahí es donde quiero que hagamos un enfoque importante en cómo puedo utilizar la tecnología. Aquí resumo bastante haciendo alusión a tres momentos o a tres perfiles diferentes cuando hablo de este tipo de cambios. Uno, la forma en cómo enseño. Normalmente enseño metodologías a partir del siglo XIX con las competencias que tiene el profesor hoy en día del siglo XX a un grupo de estudiantes que tienen unas necesidades de formación diferente que son del siglo XXI. Entonces ahí hay varios espacios donde tenemos que analizar y realmente entender cómo la tecnología puede apoyar este proceso. Entonces, me gustaría hacer con base a este contexto algunas reflexiones y que ustedes me ayuden a que podamos tener algunas ideas preliminares que nos permitan avanzar en el desarrollo de este curso. Primero, es importante tener presente el qué es y cómo se y el para qué se utiliza la tecnología. Está claro que el qué y el para qué de la tecnología en la vida cotidiana normalmente busca mejorar la calidad de vida, mejorar la productividad de trabajo, mejorar la satisfacción de las necesidades. Muchas veces ese es el enfoque de la tecnología. Pero cuando estamos hablándolo en el campo educativo, lo que debería de hacer la tecnología es mejorar la calidad, la eficiencia de la educación a través de la facilitación del acceso a la información, la colaboración entre estudiantes y docentes y la personalización de aprendizaje que hoy en día la inteligencia artificial permite. Entonces, para romper el esquema de que el profesor sea el que hable o dicte la clase magistral, me gustaría que tengamos una primera actividad. Esta actividad es muy sencilla. Les voy a hacer dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es el papel de la tecnología en la educación? Entonces, le pueden dar un clic si están desde su celular, pueden darle un clic al código QR, tomar una fotografía y pueden ver el siguiente material. O bien, le voy a mostrar acá el link. Aquí tengo el link. Vamos a compartir y se los voy a compartir en el chat. Entonces, les voy a pedir que me apoyen para ingresar a este link. Es una herramienta que suelo utilizar que se llama Padlet. Es una herramienta que me permite documentar la participación de los estudiantes en mi clase. Entonces tengo dos preguntas. Las preguntas son, ¿cuál es el papel de la tecnología en la educación? Necesito que ustedes compartan desde su punto de vista para qué sería útil o cuál sería el principal objetivo de incluir tecnología en mi clase. Para ello, ustedes tienen que darle clic a este símbolo de más
ustedes le voy a pedir que coloquen su nombre, por ejemplo, Juan Pérez, y que coloquen aquí su respuesta. Pueden añadir un documento, un link, una imagen, si consideran apropiado, para reforzar la respuesta. Entonces le damos publicar y se va a quedar aquí abajo. Entonces le voy a pedir que responda a la primera pregunta. ¿Cuál es el papel de la tecnología en la educación? Y la segunda pregunta, ¿cuáles son los 5 principales desafíos de utilizar tecnología en el proceso de enseñanza? Entonces tenemos las dos perspectivas. ¿Para qué debería utilizar la IA perdón, para qué debería utilizar la tecnología en mi clase? Por favor, respondan esa pregunta. Y si ya han utilizado la tecnología, respóndanme la segunda pregunta. ¿Cuáles han sido sus principales desafíos cuando quieren utilizar tecnología en su clase? ¿Ok? Vamos a tener un temporizador de 5 minutos. Una consulta, maestro. ¿Sí? ¿Ese trabajo está el enlace en el portal o acá en el chat? Es que fíjese que me sacó el internet un momento. Ah, ok. Con gusto. Está en el chat. Ahorita te lo vuelvo a compartir en el chat. Este es el link, lo acabo de compartir en el chat. Muchas gracias. Con gusto. Vamos a ver si quedó ahí. Sí, va, sí, ahí quedó. Ahí le dan clic al chat y ahí los va a mandar a esta página. Y ahí ustedes tienen ya para colocar. Ya vemos ahí a Lai que respondió: facilitar el acceso a la información dentro de la formación, mejorar la comunicación entre participantes de la clase. Gracias, Lai, por su aporte. Vamos a ir viendo cómo van desarrollando sus aportes. Les voy a poner aquí el temporizador. Voy a pausar por un minuto el audio y mi cámara y vuelvo en 4 minutos aproximadamente para poder ir leyendo sus participaciones. Ahorita vuelvo en un minuto. Sí, doctor, perdone. ¿Sí? Yo estoy en celular, no sé si pueda entrar o participar, ¿sí? Sí, sí, sí es posible. Si ingresas al link, debería aparecerte la opción y tú puedes añadir. Seguramente la interfaz va a ser un poco difícil para que lo puedas ver. O también tienes esta opción si le tomas una foto al código QR. Pues te manda al navegador y te sale las dos preguntas, le das un clic al símbolo de más y ahí vas colocando tus aportes, Donald. Ah, automáticamente lo graba, ¿va? Sí, automáticamente. Cuando ya terminas de hacer tu respuesta, le das enter o le das enviar y debería de automáticamente Es que se me almacenar. fue la pantalla, tengo que leer algo o algo que usted explicó. Hay dos preguntas. ¿Cuál es el papel de la tecnología en la educación? Ok, Debería de aparecerte esa pregunta, le das un clic al símbolo de más y colocar tu respuesta. ok. Va, voy a intentar, gracias. Con mucho gusto. Si no, estamos aquí esperando cualquier consulta que tengas relacionadas al tema. Muy bien, gracias. Entonces te saco los números. El 12 empezamos a dar curso, ¿no? Ajá. En teoría, el mes cierra más o menos el 16. No, no le van a dar mes. Va, pero de laboratorio ese. No, 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 para saber estipular en más o menos en qué fechas que viene el ¿Vamos lo que es? el cheque. Donald tiene su Después, No, no micrófono sé. encendido. Esperemos, porque si llegó tarde la asignación no le va a venir luego. Esperemos. Donald, ya. Si no la asignaron luego en Que lo plataforma, no silencien, creo que paguen. porfa. Tendría que ser otro mes. Pero Donald, deja esperemos que llegue. encendido su micrófono, compañero Donald. Sí, es que voy manejando, perdone.
Ok, ya nos quedan unos segundos para finalizar la actividad. Ya veo que algunos otros comentarios se han incluido. Ya veo que tenemos a Emi. Ah, bueno, ya hay varios. Vamos a esperar que se acabe el tiempo, los 20 segundos, para que podamos ir leyendo. Nos hace falta los desafíos. Creo que es importante que tengamos las dos perspectivas, pero vamos a ir viendo acá. Creo que ya nos quedan algunos segundos. Bueno, se acabó el tiempo. Vamos a revisar los aportes de cada uno de ustedes y vamos a ir haciendo algunos comentarios para que podamos ir eh, completando la reflexión a donde quiero llevarlos. Veamos la primera columna. La primera pregunta hace alusión al papel, ¿no? La parte del beneficio, la parte positiva, llamémoslo de esa forma, que podamos ver en cuanto al uso de la tecnología en la educación. Hacíamos ver cómo Lai hacía ver que podía ser útil para facilitar el acceso a la información dentro de la formación. Ese es un ejemplo de esto, lo que acaba de mencionar Lai. Utilizamos un sistema de videoconferencia como Zoom, es una tecnología que nos permite facilitar el acceso a la información a través de una videoconferencia. Lo mismo sucede con una plataforma educativa como Moodle, como Chamilo, como las que normalmente se utilizan en las universidades, pues es una tecnología que facilita la información o el acceso a la información, ¿no? En el caso de EMI, habla EMI, el papel de la tecnología en la educación es complementar, dice, y facilitar a través de sus herramientas de aprendizaje de los estudiantes. Aquí hay una perspectiva interesante cuando habla EMI como un complemento. Estoy viendo la tecnología como algo que puede complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, Victoria dice facilitar el aprendizaje significativo. Ahí ya entra algunos temas interesantes a qué le llamamos significativo, ¿no? Entonces ahí ya tenemos que ir viendo ese tipo de formación. Ahora, dice, una herramienta que facilita la enseñanza-aprendizaje, dice Leldy, ok, es una herramienta que facilita el aprendizaje. Hemos visto algunos verbos ahí interesantes. Facilita, complementa y también el tema de complementar, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado. Chaneri dice, las nuevas generaciones son nativos de la era digital, por lo tanto, al incluir la tecnología en el salón de clase, ellos se sienten más familiarizados con el contenido y cómo aplicarlo en su entorno. Bueno, Chaneri, hay varias literatura y no es 100% certero de que todos los nativos digitales estén ya listos para utilizar la tecnología. Es algo que puede variar dependiendo del contexto y la ciencia donde se aplica la tecnología. Sin embargo, puede ser que tengan mayor facilidad en el uso de tecnología, pero sí es importante entender cómo una persona, aunque sea nativo digital, tiene que tener claridad en cómo utilizar la tecnología. Les pongo un ejemplo puntual. ¿Los estudiantes pueden utilizar ChatGPT en sus cursos? Sí. Ahora, ¿lo están usando de forma adecuada, ética y de forma correcta? No. ¿Por qué? Porque en lugar de copiar del Rincón del Vago o en lugar de ir a Wikipedia o en lugar de ir a Google, ahora se lo preguntan todo a ChatGPT, copian y pegan y entregan la tarea. Entonces, no están usando de forma adecuada la IA. Ese es un ejemplo que, aunque sean nativos digitales, no significa que ya tengan las competencias necesarias para saber usar la tecnología. Sanda dice, el papel de la tecnología es, ok, el maestro facilitador. Aquí ya habla un tema interesante, Sanda. Cuando estamos hablando, lo vamos a hablar más adelante. Cuando estamos incluyendo la tecnología en la clase, ¿cuál es el papel del profesor? Es otra reflexión importante, porque lo vamos a ir viendo más adelante. Tengo muchos ejemplos que hoy en día vamos a darnos cuenta de cómo las tecnologías, un ejemplo fuerte es la inteligencia artificial, nos pone a pensar qué voy a hacer yo como profesor. Si hoy en día la inteligencia artificial puede apoyarnos como un tutor virtual, nos puede ayudar generando contenidos, etcétera, etcétera. Dice Lilian, el papel de tecnología es agilizar. Aquí ya estamos hablando de otro tema. Agilizar, facilitar, implementar, complementar, facilitar. Son algunos
elementos que están compartiendo los compañeros. Dice aquí, transformar la enseñanza permitiendo un fácil acceso. Ya habíamos hablado del acceso. Promover la innovación, eso también es importante. La creatividad, eso también es algo que se cuestiona mucho porque cuando la IA o la tecnología hace todo, pues la creatividad no es algo que se fomente mucho en el estudiante. Leslie dice acceso a conocimiento, personalizar y fomentar, ¿ok? Ana Gabriela dice que nos permite acceder a la información. Isaías dice que es una herramienta que permite facilitar acceso a la información. Ahí ya vemos denominador común, acceso a información. Eso es importante porque no he leído en alguno que facilite el proceso de aprendizaje como tal, ¿no? Fabiola, proporciona herramientas innovadoras, ¿ok? Ana Lucía y colocó una imagen también de sticker. Eh, el papel dice que es el aprendizaje más significativo y dinámico. Aquí, Ana Lucía añade un elemento importante. Dinamizar el proceso de aprendizaje es uno de los objetivos importantes de la tecnología. Gladys transforma la metodología, Heidi, herramientas, Elma, facilitar el acceso, poseer información. Ok, yo creo que por ahí vamos repitiendo. Viviana, mire, incluyó también una imagen, competencias digitales. Eso también es importante, competencias digitales, pero eso es parte del uso de la tecnología. Flori, Teresa, ok, yo creo que estamos por ahí, todos coincidimos en que el rol o el papel de la tecnología puede ser en dar acceso a la información, facilitar el proceso de aprendizaje, ampliar, complementar, agilizar, dinamizar, son algunas de las palabras que ustedes utilizaron haciendo alusión a cómo nos puede ayudar la tecnología en la educación. Pero bueno, me gustaría enfocarme en la parte, em, llamémoslo así, de área de oportunidad. ¿Cuáles son los principales desafíos a los cuales nos enfrentamos? Leslie, acceso a Internet. Yo creo que ese es un desafío general, ¿no? El tema de el no tener certeza de que todos tengamos acceso no solamente a Internet, sino que a la tecnología, ¿no? A un dispositivo móvil, coloca también abajo, o el tema tecnológico desde la perspectiva de recursos humanos, perdón, recursos económicos. Ahora, es una realidad. Aunque existe la tecnología, no tenemos certeza que el 95% de los estudiantes a nivel nacional tienen acceso a esa tecnología. Tal vez puede ser cierto porcentaje de la ciudad de Guatemala, pero en el interior del país muchos conocemos la realidad y antes de pensar en darles acceso a Internet, tenemos que pensar en darles escritorios o sillas o darle la facilidad de acceso al profesor en muchas escuelas. Entonces, eso es una limitante. Conocimiento de la herramienta, yo lo resumo en la parte de capacitación o formación, ¿no? El hecho de cómo al existir la tecnología, también se hace necesario que los profesores puedan tener acceso a esa formación que se puede llegar a tener para desarrollar mejor manera el tema tecnológico. En la adaptación al cambio, cambio, actualización constante, creo que ahí resume muy bien Leslie, muchas gracias por sus aportes. Victoria, falta de herramientas tecnológicas, sin internet, falta de motivación. Creo que el uno y el 2 entra en la parte de acceso. La motivación en la utilización de tecnología es algo muy relativo, ¿no? Va a depender mucho si el profesor tiene facilidad o accesibilidad a la tecnología, está capacitado, creo que eso puede motivar de alguna manera el uso. Eso es algo que se puede relacionar. Delmi, acceso, costo, va de la mano a lo que mencionamos anteriormente. Actualización, también a la parte de formación. Lai dice, uso inadecuado. Ejemplo, copiar y pegar en lugar de aprender. Eso creo que va en la línea también de desarrollar las competencias, tanto para el profesor como para el estudiante. Lai dice acceso a la tecnología, falta de comprensión de temas y falta de retención de conocimiento. Por ahí va la línea. Fabiola, conocimiento. Lilian, algunos desafíos serán que los estudiantes tengan conocimientos básicos. Eso habla también del que tanto el profesor como el estudiante tienen que tener esas competencias en el uso de la tecnología. Chanery dice el uso inadecuado de la IA. Generaciones pasadas deben actualizarse. Generaciones pasadas deben actualizarse. Eso es interesante lo que habla Chaneri, creo que es como se pronuncia correctamente. Eh,
Lo vamos a ver más adelante, pero creo que uno de los desafíos, aparte de las competencias del profesor, aparte del acceso a la tecnología, es el paradigma eh, que tenemos muchos o tienen muchos docentes de buscar cambiar la forma en que se está enseñando. Es un paradigma que se tiene. ¿Cómo enseñamos? Como aprendimos. ¿Y cómo enseñamos hace 5, 10, 15, 20 años? De la misma manera, porque ¿por qué tengo que cambiar la forma de enseñar si así siempre he enseñado? Entonces, ese cambio de paradigma a veces es un desafío muy importante cuando estamos hablando de introducir tecnología en la clase. Sí, la hay. Buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, pero yo ahí tengo ahí varias inquietudes porque digamos que uno puede tomar como la actitud de que yo aprendí así, pero hubiera aprendido mejor si lo hubiera hecho de esta otra manera. O realmente seguir la línea de que como yo así aprendí, así voy a seguir la línea. Sí, eso es lo que mencionaba, que puede ser, normalmente puede ser que uno esté inducido a enseñar como a uno le enseñaron. Eso puede ser Digamos que es normalmente. como la primera opción, ¿verdad? Como la primera reacción de todo el mundo. Sí, es correcto. Pero ese ciclo se puede cortar. O sea, yo puedo Sí, transformar porque mi digamos que hay forma. quienes, sí, a mí me hubiera gustado aprender de esta manera, entonces de pronto uno también va a innovar a partir de la experiencia de como estudiante. Es La correcto. otra cosa que yo tengo mucha inquietud es a partir de qué edad debería de incorporarse la tecnología, digamos, si desde realmente muy pequeñitos, cuando se empiezan a aprender a leer y a escribir, por ejemplo, o en qué momento es el más oportuno para meter tecnología, porque al final la tecnología se ha creado de tal manera que cualquiera que lo mire lo entienda muy bien, sea amigable, ¿cómo es que le dice? Muy didáctico, que, digamos que el que conoce el concepto rapidito, digamos que va a poder hacer uso, digamos, de los aplicativos. Sí, muy buena pregunta. Y en contexto de Guatemala no tenemos literatura o una referencia puntual que podamos tener como apoyo, pero le voy a hablar desde una perspectiva global, mundial, que tengo información. Hay varios estudios hablando de edades, hay varios modelos. Por ejemplo, en Finlandia se utilizan muchos modelos con computadoras, con laptops desde primaria que permiten agilizar el proceso. En Corea también es un modelo de ellos que se da acceso a ese tipo de tecnología. Hay otros autores que hablan de la falta de capacidad realmente de parte de un estudiante de muy corta edad para realmente el uso de la tecnología. Y también hay otros estudios colaterales que hablan de los efectos que puede llegar a tener la tecnología en edades tempranas. De hecho, yo soy padre de familia y tengo cierta restricción en el uso de estos teléfonos o dispositivos, tablet, en mi hijo, en mi hija que tiene 5 años, por lo mismo, porque puede generar codependencia, puede generar trastornos en la parte de emoción, dependiendo qué tipo de información están viendo, también pueden generar ciertas costumbres o ciertas reacciones en su comportamiento. Eso a nivel psicológico y de sí, psicológico y emocional está comprobado. Entonces, realmente puede variar dependiendo el contexto, condiciones y situación, pero lo que se recomienda es que a una edad temprana no se incluya el uso de tecnologías como para el proceso de aprendizaje, ¿no? Se recomienda ya en unas edades intermedias, el K12 se puede utilizar mucho la tecnología y dependiendo también las áreas donde se pueden desarrollar, si estamos hablando de edades tempranas. Pero es una pregunta muy amplia, creo que interesante también, y como les digo, lamentablemente no hay una referencia o un estudio puntual que en el contexto de Guatemala nos dé una idea de cuál sería esa recomendación. Ahora, creo yo que hay que valorar mucho y lo vamos a ver durante el curso, porque cuando hablamos de tecnología, normalmente eso también puede pasar, no es que así sea, pero normalmente el profesor, cuando ve una tecnología, lo que quiere es replicar el uso de la tecnología en su clase. Por ejemplo, si yo utilizo Mentimeter, Kahoot, Padlet y me gustó cómo funciona la tecnología y lo siento que es fácil, lo incluyo a la siguiente día en mi clase. Pero lo incluyo porque me pareció cool, me pareció interesante, me pareció útil, me pareció em, em, con una buena reacción del estudiante.
pero es normalmente así lo utilizamos. Lo vamos a ir viendo. Hay un modelo que se llama TPACK y el modelo TPACK habla primero saber qué enseñar, luego saber cómo enseñar y por último, qué tecnología puede ayudarme para mejorar ese proceso. A veces seleccionamos la tecnología primero y no tomamos en cuenta el qué voy a enseñar y el cómo. Y creo que es parte de lo que tenemos que desarrollar a lo largo de este curso. Yo le voy a hablar de tecnologías, pero me voy a enfocar mucho en que tengamos conciencia en que hay una analogía que hago yo siempre, hay una frase de Michael Fullan que dice que la metodología es el motor y la tecnología el acelerador. Es decir, es más importante saber cómo enseñar que usar la tecnología. La tecnología nos puede ayudar a acelerar cierto proceso de aprendizaje de parte del estudiante, pero si no tenemos claro qué enseñar y cómo enseñar, realmente la tecnología no juega un papel importante. ¿Alguien quería opinar? Yo creo que alguien encendió un micrófono, no sé si quería opinar alguien más. ¿No? Ok, vamos. Doctor, solo, Sí, por solo favor. un aporte en Sí, cuanto al tema Alma. de Finlandia. Si bien es cierto, ¿verdad? Finlandia, pues es número uno en educación, IDH y demás, ¿verdad? Pues obviamente el IDH aportado por el tema de educación, sí han empezado justo lo que usted decía, ¿verdad? De que ellos empezaron mucho con el tema del uso de las tecnologías desde edades tempranas, pero hoy por hoy, ¿verdad? Han, tal vez retroceso no es la palabra, pero han decidido que en edades tempranas no es bueno el uso de la tecnología, ¿verdad? Y justo, pues, ¿verdad? Por el tema que se menciona, ¿verdad? Poco análisis más adelante, lo que usted decía, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, ya no es como tal escribir y buscar en Google, sino de una vez preguntarle a ChatGPT algo, ¿verdad? Entonces, sí han como que vedado un poquito el uso de la tecnología en ciertas edades, específicamente en las primeras edades, ¿verdad? De los niños. Sí, es correcto y gracias por el complemento, Elma. Es algo que una sociedad, una cultura muy avanzada en tema de educación, pero sí, han determinado educación a partir de la educación primaria. Yo recuerdo que 7 años adelante ya ellos tienen en su currículo inclusive temas de ciudadanía digital o pensamiento computacional. Ya a partir de esas edades, el tema de la seguridad en línea, el tema de la programación básica, son temas que ya se van introduciendo en el pensum de estudio y que también se están desarrollando acompañado de tecnología. Pero sí, lo que se recomienda en muchos otros escenarios es no vincular la tecnología en edades tempranas, ¿no? Pero es algo que vamos a ir explorando a lo largo del curso. Pero muchas gracias, Selma, por su aporte. Y a Lai por la reflexión y la conversación que nos da. Pero tengo otra inquietud. Sí, sí, por favor, Lai. Lo que pasa es que digamos que la tecnología está avanzando tanto, 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 que cuál es la probabilidad que la gente inclusive deje de aprender a leer y a escribir, porque es tan fácil como dictar y escuchar. Mire, es una pregunta muy amplia. Yo voy a hablar desde mi perspectiva y luego le doy la palabra a Ana Lucía si quería complementar algo más. Pero creo que el aprender a leer y a escribir van a seguir siendo competencias necesarias para el desarrollo de la persona como tal a través de los recursos que utilizamos. Sin embargo, me gusta mucho su perspectiva, Lai, porque creo que usted viene del futuro. Le voy a decir por qué. Uno, está un ejemplo claro, la inteligencia artificial, y voy a hacer alusión a esa tecnología porque creo que todos están muy familiarizados con ella. Todavía estamos chateando, es decir, escribiendo, pero el futuro más cercano en los próximos 6 meses es hablar, conversar. Entonces ya no va a ser necesario chatear o escribir, sino que la inteligencia artificial va a ser como la película de Iron Man o si ustedes han utilizado Alexa, en lugar de decirle, Alexa, ponme la canción, usted le va a decir lo que quiera. Y ni siquiera es que Alexa o la inteligencia artificial les dé una respuesta, sino que ya la tecnología va tan avanzada que tiene la capacidad de generar tareas automatizadas de forma autónoma. Y entonces eso es realmente una pregunta súper interesante, Lai. No me había puesto a pensar, por eso me quedé así como que buena pregunta, porque realmente
creo yo que el futuro en el cambio tecnológico puede ser que el escenario cambie y que no sea algo tan inmediato como necesario. Ahora, tal vez la reflexión general que yo hago es, en el caso de ustedes que están en esta maestría, creo yo que están en una de las maestrías más idóneas para el tiempo que estamos viviendo. Les voy a decir por qué, porque hay mucha demanda de profesionales como ustedes que estén preparados para saber cómo utilizar las tecnologías en los procesos de aprendizaje y cómo asesorar en la toma de decisiones. Una pregunta muy genérica que les puedo hacer, pero importante, es realmente cómo podemos hacer ese cambio de currículo, ¿no? Hablando del currículo de los programas académicos, tomando en cuenta los cambios tecnológicos. Creo que eso va a ser. Y entonces ahí le planteo la pregunta a Lai. ¿Es necesario entonces que tengamos que replantearnos el saber, perdón, el tener que enseñar a leer y a escribir? Eso es una muy buena pregunta. En mi caso, también hago la comparación. Hay un video que coloco, no sé si se los compartí en la plataforma o se los voy a compartir la otra semana o otro momento, pero yo que hablo de tecnología desde hace 20 años, educativa, no me acostumbro a chatear en el WhatsApp o no me acostumbro a leer en un dispositivo digital, no me acostumbro a escuchar. Un resumen en audio, simplemente porque yo aprendí a escribir con papel y lápiz. Yo todavía tomo mi papel, mira, aquí tomo mis notas, no les miento, y subrayo y resalto y tacho, porque así aprendí. Entonces se me hace difícil el usar una tablet y ahí andar con mi tablet y no me adapto. Entonces es simplemente por la forma en que aprendí. Y eso es un punto importante, Lai. Muy buena pregunta. Ana Lucía, ¿quería complementar con algo? Sí, buenas noches. Con respecto a lo que estaban comentando, sí, definitivamente creo que actualmente los desafíos son muchos. Primero porque se está utilizando, creo que del 100% de los avances tecnológicos o el tema de tecnología, mucho tal vez un 40, ¿verdad? Porque nos quedamos con algunas apps, algunas eh, pues, aplicaciones, etcétera, que realmente creo que se pudiesen con lo que salgan los alumnos. No hay problema, Ana Lucía. Y qué bueno que ustedes, miren, Perdón, dando clases igual sí. que yo. A ver, Sí, gracias. Bueno, pues como les decía, ¿verdad? Que realmente yo considero que ha sido un desafío primero. Yo lo veo desde los dos puntos de vista, porque yo trabajo tanto en la Universidad de San Carlos como trabajo en un instituto nocturno. Y entonces, acá pues ha sido un reto y realmente hemos logrado llegar a los estudiantes. Pero sí, incluso yo hace poco leí un artículo en el país que se llama, decía, podredumbre cerebral o lo que el abuso de contenido basura en Internet puede hacerle a la mente. Entonces, yo estaba leyendo y analizando este artículo donde decía que la adicción realmente a las redes sociales reduce la materia gris. Entonces, creo que hasta cierto punto estamos cayendo, ¿verdad? En que como docentes tenemos un gran reto. Primero porque el uso de la tecnología hay que saberlo llevar. Hay muchos adolescentes que utilizan, por ejemplo, el TikTok, el Instagram, y pues están ahí, pero realmente no es un contenido que sea de provecho, veámoslo de esta manera. Entonces creo que ya queda en los docentes el poder adaptarlo, el poder entenderlo, para que en algún momento pues sea, ahí sí que no solo el presentar o pasar una presentación, sino que realmente sea algo significativo y que los mismos estudiantes lo apliquen. Alguien me decía el tema de cerebro, leer mano, ¿verdad? Que era lo que usted decía. Eso es una habilidad cognitiva que al final muchos de los estudiantes están perdiendo. Porque es cierto, están usando el chat GPT, pero al final cuando uno les dice, mire, por mí no hay pena que lo use, pero hay que analizar lo que está haciendo, lo que está preguntando. Ahora ya nos dimos a la tarea hasta de pedir los prompts, porque entonces queremos ver cómo están ellos, pues, analizando las preguntas para obtener esas respuestas, que hasta eso tenemos que ir viendo, porque no estamos ajenos que lo vayan a utilizar, ¿verdad? Pero sí estamos en un desafío y sobre todo porque hay muchos
docentes que no son nativos digitales. O sea, nosotros estamos en comparación de otros estudiantes, pues ellos ya nacieron con el chip de la tecnología, ¿verdad? En cambio, nosotros estamos adaptándonos, pero creo que es algo que podemos hacer. Muy bien, Ana Lucía, y muchas gracias por sus aportes. Creo que ahí concluye mucho. Estábamos hablando de acceso a la información, el acceso a la tecnología, el tema de la formación, capacitación en ambas vías, tanto para el estudiante como el profesor. Aquí también hablaba Ana Gabriela Pineda y por eso me quedé con acá, el uso incorrecto de la IA. Usted también hacía mención, aquí también hace mención de plagio entre tareas. No hay que echarle la culpa a la IA, o sea, ya existía el Internet, ya existían muchos sitios donde solo copiaban y pegaban los chicos. Creo yo que estamos ante un desafío importante y hago alusión a la IA porque, como les digo, he estado trabajando mucho en el tema, tengo mucha investigación al respecto del tema y plantea un desafío importante porque ahí les voy a dejar dos tareas. Uno, el desafío más grande es la transformación en el proceso de evaluación. Usted mencionaba, Ana Lucía, cómo están aprendiendo, cómo están usando la herramienta, el uso del estudiante. Pero si nos vamos a la parte educativa, yo les planteo el escenario de que todo lo que ustedes pueden estar pidiendo hoy en día, todo lo pueden estar haciendo con IA y que simplemente se dediquen a entregar la asignación en función del uso de la IA. Y el reto y el desafío es cómo yo puedo transformar el proceso de evaluación, cómo puedo cambiar el examen memorístico de 30 preguntas, cómo puedo cambiar la solicitud de un ensayo, la solicitud de una presentación, la solicitud de un video, de una imagen, si todo lo puede hacer la IA actualmente. Eso es un reto importante y les voy a dejar la siguiente tarea. No tiene puntos, pero se los dejo de tarea es, hagan ustedes el ejercicio y a conciencia, tomen su laboratorio, su proyecto, su examen corto, su examen final, lo que ustedes tengan como método de evaluación, désenlo a ChatGPT y vean qué tanto responde o qué nota obtiene ChatGPT o cualquiera de estos modelos de la tarea que ustedes le están dejando al estudiante y se van a dar cuenta la necesidad que tienen en transformar ese proceso de evaluación. Eso es un balde de agua fría en el sentido de que estamos hablando de un curso donde estamos hablando de cómo las tecnologías nos pueden ayudar, pero también tenemos que estar conscientes de los desafíos, de cómo la tecnología también nos va a estar jugando una pasada en cuanto al uso. Entonces, aquí voy a dejar la actividad porque creo que me extendí un poquito, pero valió la pena hacer la reflexión en cuanto el uso y los desafíos. Aquí vemos brecha digital, capacitación docente, dependencia tecnológica. Yo creo que Leslie resume muy bien, al igual que Viviana, los puntos que tengo a colación. Específicamente, yo tenía algunos puntos importantes. Cuando hablamos del papel, estoy hablando de facilitar la integración tecnológica, estoy hablando de potenciar, optimizar los resultados de aprendizaje, estoy hablando de mejorar las capacidades de uso en cuanto a tecnologías digitales o de garantizar que la tecnología sea accesible e inclusiva. Y cuando hablamos de desafíos, aquí les sumo mucho lo que ustedes platicaron. Costos de implementación es una realidad cuando hablamos de tecnología. Por ejemplo, si lo asocio a la formación docente, si yo como profesor paso a 5 talleres, paso a una certificación, paso a un curso, estoy motivado y lo que me enseñan habla de licencias de uso, no puedo aplicarlo porque tiene un costo. Y entonces también es uno de estrategia en cuanto a nivel institucional. La brecha digital, la resistencia al cambio, algo que no se mencionó, pero creo que es importante, la seguridad y privacidad de los datos que tenemos que tener. Hoy en día los chicos tienen que tener conciencia de que lo que compartan con estos modelos de información, el modelo está aprendiendo. Es importante educar a los estudiantes que no compartan datos de DPI, ni fotografías, ni cuentas bancarias, ni nada que sea sensible, porque lo que están haciendo es compartir información con los modelos, el modelo aprende y ya es una información pública. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso para que tengamos presente. Bueno, para finalizar, me gustaría hablar de unas tendencias emergentes, lo vamos a ir desarrollando a lo largo de las siguientes sesiones, pero creo yo que después de la pandemia se hizo más evidente el avance y la necesidad de cómo estas tecnologías seguirán avanzando. Uno es la parte modular, la parte de modular learning, la parte modular. Muchas veces las instituciones académicas somos especialistas
en empaquetar la educación. Una maestría, 2 años. Una licenciatura, 4 años. Un doctorado, 3 años. O sea, somos muy especializados en empaquetar. Y la demanda que hoy tienen los profesionales es de desempaquetar y hacerlo más modular para aprender la competencia que me permita tener un aumento salarial. La competencia que me permita adoptar un mejor puesto laboral. La competencia que me permita trabajar internacionalmente. Entonces, eso es importante. La parte de los videos sigue siendo el formato rey. Realmente se trabaja el tema del formato en los videos y luego la parte del concepto del microlearning, que es básicamente la educación, hacerla en pequeñas cápsulas que sean digeribles por parte de los estudiantes y la parte lúdica. Creo que en esos puntos estamos hablando. Me hablan del listado de asistencia, no tengo todavía el procedimiento adecuado, solamente les mencionaba que en la plataforma me queda el listado de asistencia, con eso tomo nota. Acá me queda, por ejemplo, Patricia, Adriana, Ana Gabriela, Ana Lucía, Andrés Castillo, Donald, Elma, Emi, Fabiola, Gladys, Heidi, Isaías, Lai, Leslie García, Omar, Sandra, Sergio, Chaneri, Teresa, Victoria y Viviana son los asistentes con la asistencia del día de hoy en esta primera sesión del curso de tecnologías innovadoras. Entonces, vamos a ir avanzando poco a poco a lo largo del curso. Yo tengo muchos materiales que les voy a ir compartiendo. Esta presentación que utilicé se la voy a compartir en la plataforma. Les voy a compartir también la grabación de esta sesión y vamos a ir poco a poco porque quiero no solamente que aprendan a usar la tecnología, sino que podamos dimensionar el impacto que puede causar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Entonces, les deseo una feliz noche. De una vez les adelanto un bendecido y exitoso fin de semana y que se la pasen muy bien. Sí, Gladys, ¿tiene una consulta, Gladys, por favor? Sí, doctor, buenas noches. Le consulto en relación a la tarea que tenemos para entregar la próxima semana. No especifica si es individual o grupal, pero en algún momento yo recuerdo que leí que era grupal, el podcast. Ya. Podcast. Puede ser que tal vez Gracias. no coloqué o coloqué alguna información incorrecta, pero la tarea es individual. Muy bien, muchas gracias, doctor. Perfecto, Gladys. Muy bien, que Que esté esté muy muy bien bien. entonces, pasen feliz noche y nos Feliz vemos noche, en doctor. 15 días. Hasta luego. Feliz Feliz noche. noche. Gracias, feliz noche.